Era Nochevieja, y la casa de mis padres en Valencia rebosaba de gente, más de 50 personas apretujadas entre las paredes encaladas que habían sido testigo de mi infancia. Amigos, vecinos, familiares lejanos y algunos colegas de mi padre, que ni siquiera reconocía, llenaban cada rincón, con risas que resonaban por toda la casa como campanas. El aroma a paella recién hecha, turrón, polvorones y vino tinto se mezclaba con el perfume caro de las mujeres de la familia. Había llegado temprano para ayudar con los preparativos, colocando las copas de cava, organizando el buffet de tapas y hasta arreglando el viejo equipo de sonido que mi padre se negaba a reemplazar. Nadie me lo agradeció, pero tampoco esperaba que lo hicieran. Lo había hecho por costumbre, como siempre. Mi hermana, Lucía, llegó 2 horas tarde, luciendo un vestido rojo brillante que atrajo todas las miradas en cuanto cruzó el umbral. Siempre había sido así, el centro de atención, sin esfuerzo, despreocupada y, de alguna manera, intocable. Mi madre, Dolores, se iluminó inmediatamente con su entrada, como si hubiera estado esperando toda la noche solo por ella. «Mi niña, bonita ha llegado», exclamó mientras la abrazaba efusivamente, ignorando que yo llevaba allí desde la mañana cocinando a su lado. Sentí una punzada familiar en el pecho, pero la ignoré. Al fin y al cabo, era una celebración. Intenté mantenerme ocupada, sirviendo bebidas a los invitados y recogiendo platos vacíos, esquivando un protagonismo que nunca parecía pertenecerme. Tío Ramón, con su vozarrón característico, narraba anécdotas de su juventud en Andalucía, mientras los primos pequeños correteaban entre las piernas de los adultos. La abuela Carmen repartía bendiciones y pellizcos en las mejillas de todos los jóvenes, lamentando lo delgados que estábamos. «En mis tiempos comíamos mejor», repetía mientras empujaba otro plato de jamón ibérico hacia cualquiera que pasara, cerca. El abuelo Manuel, sentado en su sillón favorito, observaba todo con ojos cansados pero alegres, asintiendo ocasionalmente como aprobando la continuidad de las tradiciones familiares. Mientras tanto, yo me movía entre los invitados como una sombra útil. Había aprendido a hacerme invisible pero indispensable, una habilidad que perfeccioné durante años de vivir a la sombra de Lucía. Desde pequeñas, ella había sido la estrella, bailarina talentosa, estudiante brillante sin apenas esfuerzo, la niña de los ojos de papá. Yo era la responsable, la sensata, la que siempre estaba allí cuando las cosas se complicaban. Cuando papá perdió su trabajo en la constructora durante la crisis económica, fui yo quien aplazó mis estudios universitarios para trabajar en 2 empleos. Cuando mamá necesitó una operación costosa, fui yo quien hipotecó mi pequeño piso para pagar las facturas médicas. Cuando la vieja casa familiar necesitaba reparaciones urgentes, era mi cuenta bancaria la que se vaciaba silenciosamente. A medida que se acercaba la medianoche, todos se reunieron en el salón para la cuenta atrás. La energía era eléctrica, copas levantadas, gente riendo y abrazándose. Me quedé cerca de la chimenea, con una pequeña sonrisa en el rostro, contenta de presenciar la alegría. Las 12 uvas esperaban en pequeños cuencos de cerámica valenciana, listas para ser engullidas con cada campanada. Los más jóvenes miraban sus relojes con impaciencia, mientras los mayores afinaban el volumen de la televisión para no perderse el sonido de las campanas de la Puerta del Sol retransmitidas desde Madrid. Fue entonces cuando mi madre golpeó suavemente su copa de vino, pidiendo atención. Recuerdo cómo la habitación se quedó en silencio, todas las miradas volviéndose hacia ella. Se veía radiante bajo la luz de la lámpara antigua, ligeramente sonrojada por el vino, y entonces pronunció las palabras que lo destrozaron todo. Mi padre, Antonio, estaba a su lado, con una mano en su hombro y una sonrisa orgullosa. Los vecinos, de toda la vida, los Martínez y los García, que habían visto crecer a las 2 hermanas, esperaban expectantes. Mis primos de Barcelona, que solo venían en ocasiones especiales, dejaron sus conversaciones para escuchar. Incluso la tía Pilar, siempre tan crítica, parecía interesada en lo que mi madre iba a anunciar.
El tic-tac del viejo reloj de pared, regalo de bodas de mis abuelos, marcaba los segundos con una solemnidad repentina. Las luces navideñas parpadeaban, suavemente creando un ambiente casi mágico. Por un momento sentí que quizás, solo quizás, este año sería diferente. Quizás mi madre anunciaría algo que me incluiría, que reconocería mis sacrificios silenciosos, que me haría sentir parte integral de esta familia que tanto me había costado mantener a flote. La televisión murmuraba en segundo plano, los presentadores emocionados preparando a toda España para recibir el nuevo año. El cava burbujeaba en las copas, impaciente. Los niños contenían la risa, sabiendo que debían estar callados en ese momento importante. Y yo, con el corazón latiendo inexplicablemente rápido, esperaba. Esperaba con esa esperanza tonta que nunca aprendí a abandonar del todo, esa que me susurraba que quizás algún día sería vista, realmente vista, por mi propia familia. Lucía, dijo mi madre, alzando su copa hacia mi hermana. Siempre ha sido nuestra verdadera hija. La otra nunca hizo nada por nosotros. Siguió un silencio atónito. Algunos invitados rieron incómodamente, asumiendo que era una broma del tipo que hacen las madres después de demasiado cava. Me quedé paralizada, insegura de haber escuchado correctamente. Pero ella no se rió, no se retractó. En cambio, bebió su vino con la confianza casual de alguien que cuenta una verdad ordinaria. El tío Ramón tosió nerviosamente. La tía Pilar miró hacia otro lado, fingiendo arreglar el Belén que decoraba la esquina del salón. Los primos intercambiaron miradas confusas. Nadie dijo nada. Absolutamente nadie. Ni siquiera papá, que siempre presumía de ser un hombre justo. Se limitó a mirar al suelo como si los azulejos hidráulicos centenarios de repente fueran lo más interesante del mundo. En ese momento, sentí que cada sacrificio que había hecho volvía como una ola de incredulidad. Yo había sido quien pagaba sus facturas de electricidad, quien cubría los gastos médicos cuando la seguridad social no llegaba, quien incluso arregló el tejado que goteaba el invierno pasado. Durante casi 10 años, había intervenido silenciosamente, cada vez que tenían dificultades. Renuncié a mi beca en Barcelona para quedarme cerca y ayudarlos. Rechacé un trabajo en Madrid para no alejarme. Cada decisión importante de mi vida adulta había sido tomada pensando en ellos. Lucía nunca había hecho nada de eso. Era ella quien desaparecía durante meses en sus viajes por Sudamérica, quien llamaba solo cuando necesitaba dinero para algún nuevo proyecto artístico que nunca llegaba a nada, quien ni siquiera recordaba los cumpleaños familiares. Sin embargo, de alguna manera, ella era la elegida, la privilegiada, la hija verdadera. Mi corazón latía fuertemente en mi pecho, pero sonreí. Fue extraño. Lo fácil que fue fingir que no me afectaba. Años de práctica, supongo, ocultando decepciones bajo una máscara de conformidad. Asentí suavemente. Coloqué mi copa en la repisa de la chimenea, junto a las fotos familiares donde siempre aparecía en las esquinas, casi recortada, y caminé hacia la puerta. Las 12 uvas quedaron intactas en mi pequeño cuenco. Nadie me detuvo. Nadie llamó mi nombre. Tomé mi abrigo del perchero de madera tallada que había restaurado yo misma el verano pasado. Salí al aire helado de la noche, valenciana, y cerré la puerta detrás de mí. El sonido de los petardos estalló en el cielo mientras caminaba sola por la calle empedrada del barrio antiguo. Las campanas de la catedral comenzaron a sonar a lo lejos, marcando el inicio del nuevo año. Grupos de jóvenes pasaban riendo, abrazándose, deseándose felicidad. Familias enteras salían a los balcones con sus uvas y copas. Las calles estrechas amplificaban la alegría colectiva. Todo Valencia celebraba mientras yo sentía que algo fundamental se rompía dentro de mí. Pasé junto a la falla del barrio, aún en construcción para las fiestas de marzo. Ironía pura. Gigantes de cartón piedra destinados a arder en llamas. Me detuve un momento y la observé, pensando en cuántas cosas deberían quemarse y renacer. La tradición valenciana de construir belleza elaborada solo para destruirla en una noche de fuego purificador nunca me había parecido tan apropiada.
Llegué a la Plaza de la Virgen, normalmente llena de turistas, ahora tomada por los valencianos celebrando. La fuente central, rodeada de naranjos, seguía su curso imperturbable. Me senté en su borde de piedra gastada por siglos de visitantes. El agua fría salpicaba ocasionalmente mi rostro, mezclándose con lágrimas que finalmente habían decidido aparecer. Un grupo de músicos callejeros improvisaba una dulzaina y un tabalet, instrumentos tradicionales valencianos. La melodía ancestral me transportó a mi infancia, cuando papá me llevaba sobre sus hombros a ver las mascletás, cuando mamá me enseñaba a hacer la auténtica paella valenciana, cuando éramos una familia. ¿O nunca lo fuimos realmente? Un anciano que pasaba me ofreció un polvorón envuelto en papel de seda. Nadie debería estar triste en Año Nuevo, chiqueta, me dijo en valenciano, con esa mezcla de dureza y ternura que caracteriza a la gente de esta tierra. Lo acepté con una sonrisa débil. No sabía que me veía tan transparente. Mientras masticaba el dulce que se deshacía en mi boca, recordé todas las nocheviejas anteriores. Siempre había sido igual. Yo organizando, limpiando, cocinando, asegurándome de que todo fuera perfecto. Y Lucía llegando a última hora para brillar. La preferencia nunca había sido sutil, pero esta noche se había vuelto explícita, innegable, una verdad familiar pronunciada como quien comenta el tiempo. Mi teléfono comenzó a vibrar en el bolsillo. No necesitaba mirarlo para saber quién sería. Quizás papá, con su habitual papel de mediador. O tal vez Lucía, incómoda no por mí, sino por la situación. Nunca mamá. Ella nunca retrocedía, nunca se disculpaba. En su mundo, ella siempre tenía razón. Dejé que sonara hasta que se detuvo. Las campanadas terminaron y la gente comenzó a abrazarse, a besarse, a desearse prosperidad. Yo permanecí sentada, observando la alegría ajena como quien mira a través de un cristal empañado. Un nuevo año comenzaba, y con él sentía que algo fundamental había cambiado dentro de mí. No era solo dolor lo que sentía, era claridad, una claridad cegadora, como la luz del amanecer después de una noche de tormenta. Me levanté y comencé a caminar de nuevo, esta vez con paso más firme. Las calles estrechas del casco antiguo dieron paso a las avenidas más amplias. Los edificios modernistas se mezclaban con construcciones medievales en esa contradicción hermosa que es Valencia. Ciudad de contrastes, como mi familia, como yo misma. Llegué a mi pequeño apartamento cerca del mercado central, después de una caminata que pareció durar horas. Quizás porque cada paso había sido una decisión. Cada metro recorrido lejos de la casa familiar había sido un acto de autodeterminación. Por primera vez en mi vida adulta, no estaba pensando en ellos, estaba pensando en mí. El teléfono volvió a sonar mientras abría la puerta. Esta vez lo saqué y miré la pantalla. Papá, con el pulgar suspendido sobre el botón verde, dudé. ¿Qué podría decir que cambiara algo? ¿Qué excusa podría ofrecer que borrara décadas de preferencia? ¿Qué palabras repararían lo que se había roto esta noche? Dejé que sonara hasta que la llamada se cortó. Entré en mi apartamento y cerré la puerta, apoyando la espalda contra ella como si necesitara la madera sólida para sostenerme. Mi pequeño hogar, pagado con esfuerzo, decorado con sencillez, me recibió con un silencio compasivo. Las luces de la ciudad se filtraban por las ventanas, dibujando patrones en el suelo. Aquí no había familia que me juzgara, que me comparara, que me encontrara siempre insuficiente. Aquí solo estaba yo, y por primera vez, eso me pareció suficiente. El trayecto a casa había sido silencioso, interrumpido solo por el ocasional estallido de petardos en la distancia. Valencia no sabe celebrar en silencio. Las fallas, la Semana Santa, la Nochevieja, todo es ruido, color y exceso. Pero dentro de mí había un silencio nuevo, profundo como el Mediterráneo en invierno.
Teléfono vibró una vez, 2 veces, pero no lo miré. Lo dejé en el bolsillo de mi abrigo, que colgué mecánicamente en el perchero junto a la puerta. Me quedé de pie en medio de mi sala, sin encender las luces, dejando que la penumbra me envolviera como un manto protector. Los neones del bar, de abajo, proyectaban sombras azules y rojas a través de las persianas entreabiertas, dando a mi apartamento un aire irreal, como si yo misma estuviera suspendida entre 2 mundos. No lloré. Todavía no. Había una especie de entumecimiento que cubría todo mi cuerpo, como si me hubieran sumergido en cera, congelada en el tiempo. Me moví lentamente hacia la cocina, más por costumbre que por necesidad. Puse agua a hervir para un té que sabía que no bebería. Solo necesitaba hacer algo, lo que fuera, para mantener mis manos ocupadas mientras mi mente intentaba procesar lo sucedido. En la pequeña radio que guardaba en la cocina, las noticias de Radio Nacional daban paso a las celebraciones por toda España. Madrid, Barcelona, Sevilla, familias unidas, brindando, abrazándose. Apagué el aparato de un manotazo. Me desvestí despacio, dejando que el vestido se deslizara como un disfraz que por fin había terminado de fingir usar. Me envolví en una vieja bata que había pertenecido a mi abuela Carmen, la madre de mi padre, la única que parecía verme realmente cuando vivía. Su olor a lavanda se había desvanecido hacía años, pero aún sentía su presencia en los bordados desgastados, en las costuras reforzadas por sus manos trabajadoras. Me acurruqué en la cama sin quitarme el maquillaje, mirando al ventilador del techo mientras giraba en círculos perezosos. El zumbido suave era hipnótico, casi reconfortante en su monotonía. Reproduje el momento en mi mente una y otra vez. Su voz, su tono, la forma en que nadie objetó. Ni siquiera Lucía. Eso quizás fue lo peor. Mi hermana solo había sonreído, ligeramente incómoda pero complacida. ¿Cuánto tiempo había sabido que era la favorita? ¿Cuánto tiempo había disfrutado de ese privilegio mientras yo me mataba trabajando para mantener a flote la familia? El restaurante de mis padres en el barrio del Carmen había sobrevivido a la crisis económica gracias a mis inyecciones constantes de dinero. La carrera de interpretación de Lucía en Madrid, sus clases de danza, sus años sabáticos para encontrarse a sí misma en Perú y Ecuador, todo había sido financiado indirectamente por mí. Las campanadas de la Catedral de 1901 Valencia marcaron las 3 de la madrugada. La ciudad seguía celebrando, incansable. Desde mi ventana podía ver grupos de jóvenes regresando a casa, riendo, cantando fragmentos de canciones populares. La vida continuaba para todos ellos. El mundo seguía girando, ajeno a mi pequeño apocalipsis personal. Mi vecina, doña Amparo, golpeó la pared con su bastón. «¡Feliz año, Sofía!», gritó con su voz cascada por los años y el tabaco. No respondí. No podía. Las palabras se habían quedado atascadas en algún lugar entre mi cerebro y mi boca, prisioneras de un silencio que yo misma no entendía del todo. Cuando finalmente cerré los ojos, el amanecer comenzaba a asomarse por las cortinas. No puse la alarma. No planifiqué nada para el día siguiente. No quería hablar con nadie. Simplemente quería que el mundo dejara de girar lo suficiente para poder recuperar el aliento. Desperté desorientada, con la luz inundando mi dormitorio, la garganta seca, la cabeza palpitando ligeramente. El apartamento estaba en silencio, demasiado quieto. Busqué el teléfono en la mesita de noche, y entonces lo vi. 42 llamadas perdidas. Mi estómago se retorció. También había mensajes, algunos, de mi padre, muchos de mi madre, e incluso varios de Lucía. El volumen de ellos era abrumador. No abrí ninguno. Desplacé la lista, viendo las marcas de tiempo. 1:03 AM, 1:07 AM, 1:12 AM. Habían comenzado justo después de que dejé la fiesta. Algunos mensajes aparecieron mientras miraba la pantalla. Todavía llegaban nuevos. Coloqué el teléfono, boca abajo, y fui a preparar café. Mis manos temblaban mientras vertía el agua en la cafetera italiana. Parte de mí quería creer que estaban llamando para disculparse.
Otra parte sabía que no era así. Las campanas de la iglesia de Santa Catalina, a 2 calles de mi apartamento, sonaron marcando el mediodía. El sol de enero entraba oblicuo por la ventana, creando patrones geométricos en las baldosas hidráulicas, originales que tanto me había costado restaurar. Tomé mi taza de café y me senté en el pequeño balcón, envuelta en una manta. Abajo, la vida del barrio seguía su curso. El panadero cerraba tarde hoy, atendiendo a los rezagados que buscaban el pan de resaca. Los niños estrenaban juguetes de reyes adelantados. Una pareja de ancianos caminaba del brazo, lentamente, disfrutando del sol invernal. Me pregunté si así habrían sido mis padres, si yo no hubiera estado allí para absorber sus tensiones, para mediar en sus conflictos, para ser el chivo expiatorio de sus frustraciones. Tal vez Lucía tenía razón al mantenerse alejada. Tal vez su distancia no era egoísmo, sino supervivencia. Para cuando me senté en la mesa de la cocina, café humeando en mi taza, decidí no responder. No hoy. Ellos habían dicho su verdad, alta y clara. Por una vez, iba a dejar que el silencio hablara por mí. Apagué el teléfono y lo guardé en un cajón. No iba a dejar que me arrastraran de nuevo a un papel que había pasado una década interpretando, siempre callada, siempre obediente, siempre útil. El reloj de pared, un regalo de mis compañeros de la agencia de traducción donde trabajaba, marcaba cada segundo con precisión implacable. Tenía 3 traducciones pendientes, textos técnicos sobre arquitectura valenciana que normalmente disfrutaba. Hoy, sin embargo, las palabras se negaban a fluir de un idioma a otro. Mi mente estaba demasiado ocupada traduciendo el lenguaje de mi propia familia, descifrando años de mensajes contradictorios. A media tarde, alguien llamó a la puerta. Contuve la respiración, paralizada en mi silla. 3 golpes suaves, una pausa, 2 más. El código de mi padre desde que era niña. No me moví. Los golpes se repitieron, esta vez más indecisos. Después de lo que pareció una eternidad, escuché sus pasos alejándose por el pasillo, el ascensor antiguo quejándose al ser llamado. Me acerqué a la puerta solo cuando estuve segura de que se había ido. Un sobre blanco había sido deslizado por debajo. Lo recogí con dedos temblorosos, pero no lo abrí. Lo dejé sobre la mesita del recibidor, junto al cuenco donde guardaba las llaves y las monedas sueltas. Podía esperar. Todo podía esperar. Esa noche, bajo la ducha caliente, finalmente lloré. No fueron lágrimas dramáticas ni sollozos desgarradores. Fue un llanto silencioso, constante, como una lluvia de invierno que cae sin prisa pero sin pausa. Dejé que el agua se llevara el maquillaje del día anterior, las tensiones acumuladas, quizás incluso algunas de las expectativas que había cargado durante tanto tiempo. Mientras me secaba frente al espejo empañado, observé mi rostro como si perteneciera a una desconocida. Los mismos ojos oscuros de mi madre, la misma línea de mandíbula de mi padre. Rasgos que compartía con Lucía, pero que en ella siempre habían parecido más vivaces, más presentes. ¿Era realmente tan invisible como me habían hecho sentir? ¿O simplemente había aprendido a desaparecer por supervivencia? No tenía respuestas, solo preguntas que flotaban en el silencio de mi apartamento como motas de polvo en un rayo de sol. Y por primera vez me di cuenta de que tal vez no necesitaba respuestas inmediatas. Tal vez solo necesitaba espacio para respirar, para existir sin el peso de las expectativas familiares. Esa noche dormí profundamente, sin sueños que pudiera recordar. Un descanso vacío que mi cuerpo agradecía aunque mi mente seguía inquieta en algún nivel subterráneo. Mañana sería otro día. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía idea de lo que traería. Esa incertidumbre, que normalmente me habría aterrorizado, ahora se sentía extrañamente liberadora. Los días siguientes pasaron en una extraña nebulosa. Me tomé unos días libres en la agencia de traducción, alegando una gripe que no existía. Mi jefe, Jordi, no hizo preguntas.
Enero siempre era un mes tranquilo para las traducciones turísticas, y él mismo parecía aliviado de tener una excusa para reducir horas. El teléfono seguía en el cajón, apagado. A veces me descubría mirando el cajón como si contuviera una bomba a punto de explotar. Otras veces olvidaba por completo que estaba allí, disfrutando del silencio inusual que me rodeaba. Sin embargo, el sobre blanco en la mesita del recibidor era imposible de ignorar. Cada vez que pasaba junto a él sentía su presencia, como un imán que atraía mi atención. Aún así, no lo abrí. Mi rutina se volvió simple, casi monástica. Me levantaba tarde, preparaba café con parsimonia, leía algunos de los libros que llevaba años acumulando sin tiempo para abrirlos. Por las tardes daba largos paseos por la ciudad, redescubriendo rincones de Valencia que había olvidado en la vorágine de responsabilidades familiares. El jardín del Turia, ese antiguo cauce del río convertido en parque que serpentea por la ciudad, se convirtió en mi refugio. Caminaba durante horas bajo los naranjos y las palmeras, entre familias y corredores, sintiendo por primera vez en años que podía respirar sin el peso de las expectativas ajenas. Una tarde, mientras contemplaba los arcos góticos de la Lonja, de la Seda, el edificio medieval que siempre me había fascinado, me encontré con Elena, una antigua compañera de la universidad que había perdido de vista cuando abandoné mis estudios para ayudar a la familia. «Sofía, qué sorpresa». «Verte por aquí», exclamó mientras me abrazaba con la efusividad mediterránea que nunca había perdido. «Pensaba que ya no vivías en Valencia». «Nunca me fui», respondí, sorprendida por lo revelador de mi respuesta. Elena me miró con curiosidad. «¿Tomamos un café? Tengo una hora antes de recoger a mi hijo del conservatorio». En la terraza, de un café cercano, con el sol de enero calentando tímidamente nuestras manos alrededor de las tazas, Elena me contó sobre su vida. Se había convertido en profesora de historia en un instituto. Se había casado. Tenía un hijo que estudiaba violín y acababa de publicar un libro sobre las mujeres en la Valencia medieval. Todo lo que contaba estaba impregnado de pasión, de decisiones propias, de una vida construida según sus deseos. «¿Y tú? ¿Qué ha sido de ti todos estos años?», preguntó finalmente. Abrí la boca para responder y me di cuenta de que no sabía qué decir. ¿Qué había sido de mí? Había sido la hija que sacrifica sus sueños, la hermana que compensa los excesos de la otra, la que siempre está pero nunca es vista. ¿Era eso una vida? ¿Era eso una identidad? «Trabajo como traductora», dije finalmente. «Principalmente textos técnicos y turísticos». «¿Y terminaste filología hispánica?» «Eras brillante. Todos los profesores lo decían». Negué con la cabeza. «Lo dejé en tercer año. Problemas familiares». Elena asintió sin juzgar. Después de un silencio breve pero cargado, añadió: «Nunca es tarde, ¿sabes? Mi madre se sacó la carrera a los 50, después de que todos nos fuéramos de casa». Me reí suavemente. «No creo que sea lo mismo». «¿Por qué no?», insistió. «Sigues siendo tú, la misma Sofía que analizaba a García Lorca mejor que el propio profesor Martínez». Al despedirnos, intercambiamos números. Por primera vez en días, encendí mi teléfono, brevemente para darle mi contacto. La pantalla se iluminó inmediatamente con decenas de notificaciones. Las ignoré, anoté el número de Elena y volví a apagar el aparato. Esa noche, al regresar a casa, el sobre seguía esperando. Lo tomé y lo llevé hasta el sofá. Lo abrí lentamente, casi con reverencia. Dentro había una carta escrita a mano, con la caligrafía inconfundible de mi padre. 2 páginas llenas de su letra pequeña y precisa, la misma que adornaba las cartas de los Reyes Magos de mi infancia. «Mi querida Sofía», comenzaba. Las lágrimas empañaron mi visión antes incluso de leer la primera línea completa. Respiré hondo y continué. La carta hablaba de arrepentimiento, de no haber valorado lo que había hecho por ellos. No defendía a mi madre. No ponía excusas. Simplemente decía que lo sentía y que me echaba de menos. Mencionaba momentos que creía olvidados,
cuando le ayudé a montar su primera web para el restaurante, las tardes que pasamos juntos restaurando muebles antiguos para la casa, las conversaciones sobre literatura que teníamos mientras cerrábamos el local, pequeños instantes en los que habíamos conectado, eclipsados después por la rutina y las dinámicas familiares tóxicas. Tu madre está destrozada, escribía hacia el final, aunque es demasiado orgullosa para admitirlo. Lucía se ha marchado a casa de una amiga. Dice que no puede soportar el ambiente. La casa está vacía sin ti. Más que vacía, está hueca. Guardé la carta en el sobre y la coloqué bajo uno de los libros que estaba leyendo. No estaba lista para responder. No sabía si alguna vez lo estaría. El fin de semana llegó con la típica humedad de enero en Valencia, esa que se mete en los huesos y hace que las casas antiguas como la mía se sientan más frías de lo que realmente están. Encendí la pequeña estufa eléctrica y me envolví en mantas en el sofá, con un libro y una taza de té. El timbre sonó, sobresaltándome. Por la mirilla vi a doña Amparo, mi vecina de 82 años, con su pelo blanco perfectamente peinado y su bastón en la mano. Abrí con una sonrisa forzada. Niña, llevas días sin salir apenas, dijo sin preámbulos. He hecho arroz al horno y te he traído un poco. Extendió una cazuela pequeña que olía a gloria. No hacía falta, doña Amparo, murmuré, conmovida por el gesto. Claro que hacía falta. Cuando mi Paco murió, estuve semanas sin poder cocinar para mí. Si no llega a ser por la vecina del segundo, me habría quedado en los huesos. Me miró con sus ojos claros, agudos a pesar de la edad. No sé qué te pasa, pero sea lo que sea, no dejes de comer bien. La invité a pasar y compartimos el arroz en mi pequeña mesa, hablando de todo y de nada. De las palomas que ensuciaban su balcón, del precio de las alcachofas en el mercado, de la telenovela turca que seguía religiosamente cada tarde. En ningún momento preguntó por mi familia o por mi silencio, pero cuando se fue, dejó junto a la puerta una bolsa con mandarinas de su pueblo y una frase que me acompañaría durante días. A veces hay que perderse para encontrarse, Sofía. Esa noche, por fin, me sentí lista. Saqué el teléfono del cajón y lo encendí, preparada para la avalancha. 58 llamadas perdidas, 34 mensajes de texto, 16 correos electrónicos, la mayoría de mi padre, muchos de mi madre, algunos de Lucía, incluso uno de la tía Pilar que nunca me llamaba. No abrí ninguno, no todavía. Simplemente los miré, observando las marcas de tiempo como quien examina un mapa para entender un territorio desconocido. Las llamadas habían empezado minutos después de mi salida. 1:03 a.m., 1:07 a.m., 1:12 a.m. Seguían llegando, aunque con menos frecuencia ahora. El último mensaje había llegado esta mañana. Por favor, Sofía, solo dinos que estás bien. Papá. Respiré hondo y tecleé una respuesta simple. Estoy bien. Necesito tiempo. La respuesta llegó casi al instante. Gracias a Dios, te queremos. Tómate el tiempo que necesites. Apagué el teléfono de nuevo, pero esta vez no lo guardé en el cajón. Lo dejé sobre la mesita de noche, como quien deja una puerta ligeramente entreabierta. No estaba lista para cruzarla, pero al menos ya no estaba cerrada con llave. Esa noche soñé con el mar, con las playas de la Malvarrosa donde mi abuelo me había enseñado a nadar. En el sueño, las olas venían y se llevaban partes de mí, pero no era doloroso. Era como una limpieza, como si cada ola se llevara un poco del peso que había cargado durante años. Me desperté con la extraña sensación de ser más ligera, aunque nada había cambiado realmente. Durante las semanas siguientes mantuve mi distancia. Regresé al trabajo, retomé mis traducciones, pero seguí ignorando las invitaciones para visitar la casa familiar. Recibí algunos correos electrónicos, largos y divagantes, principalmente de mi madre.
Al principio estaban llenos de excusas a medias, vagas menciones al vino y bromas sacadas de contexto. Estaba bromeando Sofía. Siempre has sido tan sensible, escribió en uno. Ni siquiera recuerdo exactamente lo que dije, pero seguro que no fue para tanto, decía en otro. Ninguno contenía lo que más deseaba, un reconocimiento del daño. No había asunción de responsabilidad, ni disculpa genuina. Solo un desesperado intento de hacerme volver al redil, de restaurar la normalidad que para ellos significaba tenerme disponible, invisible, pero indispensable. Jordi me asignó un proyecto. Interesante. La traducción de un libro sobre arquitectura modernista valenciana. Me sumergí en el trabajo, encontrando un extraño consuelo en las descripciones técnicas de edificios que había visto toda mi vida, sin prestarles verdadera atención. Las creaciones de Gaudí en Barcelona siempre acaparaban los focos, pero Valencia tenía sus propias joyas modernistas. El mercado de Colón, la Estación del Norte, edificios que combinaban funcionalidad y belleza en un equilibrio perfecto. El autor, un arquitecto, mexicano enamorado de la ciudad, había captado detalles que los propios valencianos pasábamos por alto. Me descubrí visitando estos lugares en mis descansos, mirándolos con nuevos ojos, redescubriendo mi propia ciudad a través de la mirada de un extranjero. Una tarde, mientras fotografiaba los azulejos Art Nouveau del vestíbulo de la Estación del Norte, mi teléfono sonó. Era Lucía. Dudé, pero finalmente respondí. Por fin, dijo en lugar de saludar. Pensé que tendría que venir a buscarte personalmente. Su tono casual, como si nada hubiera pasado, me irritó instantáneamente. ¿Qué quieres, Lucía? Hablar, obviamente. ¿Puedo pasarme por tu casa esta tarde? Quería decir que no. Una parte de mí quería seguir en esta burbuja de autodescubrimiento que había creado. Pero otra parte necesitaba cerrar este capítulo. A las 7, respondí secamente. Lucía llegó puntual por primera vez en su vida. Traía una botella de vino y una caja de pasteles de la pastelería Valor, mis favoritos desde la infancia. Pequeños sobornos para suavizar la conversación. Se sentó en mi sofá como si fuera suyo, quitándose las botas y cruzando las piernas. Mirándola, vi los rasgos familiares en su rostro. Los mismos ojos oscuros que los míos. La misma mandíbula, definida. Éramos tan parecidas físicamente y tan diferentes en todo lo demás. Mamá está destrozada, comenzó, yendo directa al grano. Papá apenas habla. La casa parece un funeral perpetuo. No soy responsable de sus estados de ánimo, respondí, sirviéndome vino pero dejando la caja de pasteles cerrada. Lucía me estudió con esa intensidad que siempre había poseído, como si pudiera leer más allá de mis palabras. Lo que dijo mamá fue horrible, Sofía. Todos nos quedamos de piedra. Tú no parecías muy sorprendida. Se encogió de hombros. Ya conoces a mamá cuando bebe. Dice cosas que no piensa. ¿De verdad crees eso? ¿O es más bien que el alcohol le quita el filtro para decir lo que realmente piensa? La pregunta quedó flotando entre nosotras. Lucía miró su copa, repentinamente incómoda. Lo que dijo fue injusto. Todos sabemos cuánto has hecho por la familia. Aparentemente, no todos. Sofía, no puedes simplemente desaparecer. Somos familia. Aquella palabra, familia, me provocó una risa amarga. ¿Familia? ¿Es eso lo que somos? Porque durante los últimos 10 años me he sentido más como una empleada no remunerada que como una hija o una hermana. Lucía tuvo la decencia de sonrojarse. Sé que he sido despreocupada, que no he estado tan presente como tú. No. Se trata de compararnos, Lucía. Se trata de respeto, de reconocimiento, de no ser tratada como si fuera invisible a menos que necesiten algo. Mi hermana dejó su copa y se acercó, sentándose a mi lado. Intentó tomar mis manos, pero las aparté. Te envié un mensaje de voz, dijo finalmente. ¿No lo escuchaste?
Lo borré. Decía que lo sentía, murmuró. Que debía haber dicho algo cuando mamá hizo ese comentario, que me quedé paralizada. Era lo más cercano a una disculpa que había recibido de ella jamás, pero no era suficiente. Siempre he sido tu red de seguridad, Lucía. Cuando tus proyectos artísticos fracasaban, cuando tus relaciones terminaban, cuando te quedabas sin dinero, siempre estaba yo para recogerte, para escucharte, para prestarte lo que necesitabas. ¿Alguna vez te has preguntado quién era mi red de seguridad? Sus ojos se humedecieron. Nunca parecías necesitar una. Siempre has sido tan autosuficiente, tan fuerte. Porque no tenía otra opción, respondí, sintiendo que algo se rompía dentro de mí, pero de una manera que liberaba, en lugar de dañar. Nadie me preguntó si quería ser la fuerte, la responsable, la que sostiene a todos. Simplemente se me asignó ese papel y lo acepté porque os quería. Pero eso no significa que no me doliera ser invisible, ser tomada por sentada. Lucía permaneció en silencio durante un largo momento. No sé cómo arreglar esto, admitió finalmente. No estoy segura de que pueda arreglarse, respondí con honestidad. Al menos no de la forma en que todos queréis, volviendo a como eran las cosas antes. Eso ya no es posible. Cuando Lucía se fue, 2 horas después, no habíamos llegado a ninguna conclusión, ningún plan de acción. Pero algo había cambiado. Por primera vez, habíamos tenido una conversación real, no solo el intercambio superficial de información o los monólogos dramáticos de Lucía sobre sus últimas aventuras. Por primera vez, me había visto realmente. Al día siguiente, llamé a Elena. Quedamos para tomar un café en una terraza cerca de su instituto. Le pregunté sobre las opciones para retomar los estudios universitarios. Me habló de los programas para adultos, de las convalidaciones posibles, de los nuevos grados adaptados al plan europeo. Me escuché a mí misma hacer preguntas, tomar notas, planificar un futuro que no giraba en torno a las necesidades de mi familia. Esa noche, recibí un mensaje de texto de mi padre. Tu habitación sigue igual. Te echamos de menos cada día, pero entiendo que necesites tiempo. No respondí, pero guardé el mensaje. No por nostalgia o porque estuviera considerando volver, sino como recordatorio de que tenía opciones. De que podía elegir. Por primera vez en años, empecé a gastar dinero en mí misma. Reservé un fin de semana de retiro en un pequeño hotel rural de la Sierra de Espadán. Redecoré el salón con muebles que yo había elegido, no con las sobras de la casa familiar. Doné la pila de regalos que una vez había planeado llevarles. No era la ira lo que me impulsaba, sino la claridad. Veía ahora que había confundido la lealtad con el autoabandono, y estaba cansada de perder pedazos de mí misma a cambio de migajas de afecto. Una tarde, mientras paseaba por el jardín botánico, mi lugar favorito de la ciudad, me encontré, frente al árbol más antiguo del recinto, un ficus gigante con más de 200 años. Sus raíces se extendían como tentáculos, rompiéndolo todo a su paso, buscando tierra y agua para seguir creciendo. Me quedé contemplándolo, fascinada por su implacable determinación. Un jardinero que trabajaba cerca notó mi interés. Lo plantaron cuando este lugar era solo un huerto, me explicó. Ha sobrevivido a guerras, sequías, heladas, incluso a un rayo que le partió una rama hace 50 años. ¿Cómo lo ha conseguido?, pregunté, genuinamente intrigada. El hombre sonrió, mostrando dientes amarillentos por el tabaco. Adaptándose, cambiando, buscando nuevos caminos cuando los viejos se obstruían. Mire las raíces, cómo se retuercen, cómo encuentran grietas, dónde crecer. Me quedé allí hasta el cierre del jardín, pensando en raíces y adaptaciones, en caminos obstruidos y nuevas direcciones. Cuando salí, el sol se ponía tras las torres de la ciudad, tiñendo todo de un naranja intenso. Saqué mi teléfono y tomé una foto de ese atardecer.
la primera foto que tomaba en semanas. Un pequeño acto de reconocimiento. Esto es hermoso. Esto merece ser recordado. Esto es parte de mi vida ahora. Esa noche, escribí un correo electrónico a la universidad. Solicité información para retomar mis estudios de filología. No sabía si lo haría inmediatamente o si esperaría al próximo curso, pero el simple hecho de dar ese paso, de considerar posibilidades que había abandonado por obligaciones impuestas, se sentía como respirar aire fresco después de años en una habitación cerrada. También llamé a Jordi y le pedí más responsabilidades en la agencia. ¿Estás segura?, preguntó sorprendido. Siempre has rechazado los ascensos. Estoy segura, respondí, sorprendida yo misma por la firmeza de mi voz. Es hora de crecer. Por primera vez desde Nochevieja me sentí ligera. No porque algo se hubiera resuelto con mi familia. De hecho, nada había cambiado en ese frente, pero porque había comenzado a construir una vida que era realmente mía. Una vida que no existía solo en función de los demás. Cuando doña Amparo me preguntó esa tarde si estaba mejor, le sonreí con sinceridad. Estoy diferente, respondí. Y era verdad. No estaba mejor ni peor. Estaba transformándome en algo nuevo, algo que aún no comprendía del todo, pero que por primera vez me pertenecía completamente. Una semana después, recibí una carta manuscrita, la caligrafía de mi padre. Dentro, hablaba con suavidad sobre el arrepentimiento, sobre no haberse dado cuenta de cuánto había hecho por ellos. No defendía a mi madre, no ponía excusas. Simplemente decía que lo sentía y que me echaba de menos. La diferencia entre esta carta y sus mensajes anteriores era palpable. No había urgencia, no había presión para que volviera a la normalidad. Solo reconocimiento, finalmente. Me senté con la carta en el regazo durante mucho tiempo, sin saber qué sentir. No era una solución, pero era un comienzo. Su honestidad, desprovista de manipulación, me conmovió más de lo que esperaba. Aún así no respondí, no todavía. Necesitaba tiempo. El amor, estaba aprendiendo. No significaba tolerar ser tratada como menos. A veces el amor significaba trazar líneas en la arena. A veces significaba alejarse para proteger las partes de ti que habían sido pisoteadas durante demasiado tiempo. No estaba lista para perdonar, pero tampoco estaba quemando puentes. Estaba construyendo límites. Febrero llegó con las primeras flores de almendro en los campos que rodeaban Valencia. El aire se volvió más suave, anunciando una primavera temprana. Retomé mis paseos por el antiguo cauce del Turia, observando cómo la ciudad se preparaba para las fallas, la fiesta del fuego y el ruido que siempre había amado y temido a partes iguales. Los artistas falleros trabajaban a pleno rendimiento en sus talleres. Pasé una tarde entera viendo cómo daban forma a figuras gigantes de cartón piedra, destinadas a arder en las llamas purificadoras de la noche de San José. Había algo profundamente valenciano en esa tradición. Crear belleza elaborada solo para destruirla, hacer espacio para lo nuevo mediante el fuego. ¿Te gustaría aprender?, me preguntó un artesano de mediana edad al notar mi interés persistente. Me ofreció un trozo de cartón piedra y algunas herramientas básicas. Durante 2 horas, me enseñó pacientemente a dar forma al material, a crear volúmenes, a imaginar figuras que emergían de la materia bruta. «Tienes buenas manos», comentó cuando terminamos. «Si alguna vez quieres aprender en serio, ven por aquí. Siempre necesitamos ayudantes durante la temporada alta». Me fui de allí con las manos manchadas de cola y yeso, pero con una extraña sensación de logro. Había creado algo, por pequeño e imperfecto que fuera, algo que no existía antes de que mis manos lo moldearan. Esa noche soñé con fuego. No era un fuego destructivo, sino transformador. Me desperté con la certeza de que había llegado el momento de tomar decisiones activas, no solo dejar que el tiempo pasara mientras mantenía mi distancia emocional. Fue entonces cuando decidí responder a mi padre, no con un mensaje de texto o un correo electrónico, sino con una carta escrita a mano,
igual que la suya. Pasé toda la mañana redactándola, tachando palabras, empezando de nuevo, buscando el equilibrio entre la honestidad cruda y la compasión. Querido papá, comencé finalmente. He leído tu carta muchas veces. Gracias por no hacer excusas, por no minimizar lo que pasó. Durante años me he sentido invisible en nuestra familia, valorada solo por lo que podía hacer, no por quién soy. Necesito que entiendas que no puedo volver a esa dinámica. Te quiero, siempre te querré, pero el amor no debe doler así. Necesito construir una vida que sea mía, donde no tenga que mendigar reconocimiento o afecto. Continué explicando lo que necesitaba. Respeto, reconocimiento, límites claros. No cerré la puerta a la reconciliación, pero dejé claro que sería en mis términos, cuando estuviera lista, y que las cosas nunca volverían a ser como antes. No se trata de castigar a nadie, escribí hacia el final. Se trata de protegerme, de amarme lo suficiente para no aceptar menos de lo que merezco. Espero que algún día podamos construir una relación nueva, basada en el respeto mutuo y no en la conveniencia o la culpa. Envié la carta al día siguiente. No esperaba respuesta inmediata, y no la hubo. Estaba bien así. Había dicho mi verdad, había trazado mis límites. El resto no estaba en mis manos. Mientras tanto, mi vida continuaba su transformación. Me matriculé para terminar la carrera en modalidad semipresencial. Elena me presentó a un grupo de lectura que se reunía una vez al mes en una librería del barrio de Ruzafa. Jordi me asignó mi primer proyecto como coordinadora de traducciones, con un pequeño equipo a mi cargo. Lucía me llamaba de vez en cuando. Nuestras conversaciones eran cautelosas pero genuinas. Hablábamos de cosas reales, no solo de banalidades. Me contó que estaba considerando dejar la interpretación para dedicarse a la enseñanza de teatro para niños. Le dije que sonaba como algo que realmente podría hacer bien. Era extraño, este nuevo territorio de honestidad entre nosotras. Un día, a finales de febrero, recibí un mensaje de mi madre. El primero que me enviaba directamente, sin usar a mi padre o Lucía como intermediarios. Era breve, casi telegráfico. ¿Podemos vernos? Sola, donde tú quieras. Tardé 3 días en responder. Finalmente, propuse una cafetería cerca del mercado central. Un lugar público pero tranquilo, neutral. Elegí una hora en la que sabía que no estaría demasiado concurrido. Llegué temprano y la encontré ya sentada, mirando nerviosamente. Su reloj. Se veía mayor, más frágil. Su pelo, siempre perfectamente teñido, mostraba raíces grises. Llevaba menos maquillaje del habitual, y sus manos, normalmente adornadas con anillos, estaban desnudas excepto por su alianza de matrimonio. Gracias. Por venir, dijo cuando me senté frente a ella. Su voz sonaba diferente, menos autoritaria. Pedimos café en silencio. Cuando la camarera se alejó, mi madre respiró hondo, como reuniendo fuerzas. No sé cómo hacer esto, confesó. Nunca he sido buena pidiendo perdón. Lo sé, respondí, sin facilitarle las cosas. Esta vez, necesitaba que hiciera el trabajo emocional. Lo que dije esa noche fue imperdonable, continuó tras otro silencio. No tengo excusa. El vino, la presión de las fiestas, nada justifica haber dicho algo tan cruel, sobre todo porque no es verdad. La miré directamente, buscando signos de la manipulación que había caracterizado nuestra relación durante años. No los encontré. Solo vi a una mujer mayor, cansada, genuinamente afligida. Durante años, prosiguió, te di por sentada. Era fácil apoyarse en ti porque siempre estabas ahí, siempre eras fuerte. Lucía demandaba atención constantemente con sus crisis, sus cambios de dirección, sus problemas. Tú nunca exigías nada. Y en lugar de apreciar eso, lo aproveché. Os traté de manera diferente, y eso no fue justo. Tomó un sorbo de café,
más para ganar tiempo que por sed. Cuando te fuiste esa noche, cuando no respondiste a nuestras llamadas, fue como si de repente pudiera ver claramente lo que había estado haciendo durante años, como si un velo se hubiera levantado. ¿Y qué viste?, pregunté en voz baja. A una hija a la que había fallado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. A una mujer extraordinaria a la que no había valorado como merecía. Las palabras que había anhelado escuchar durante tanto tiempo finalmente estaban ahí, flotando entre nosotras. Pero en lugar de la validación que esperaba sentir, experimenté una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente había reconocimiento. Tristeza porque había necesitado una ruptura completa para conseguirlo. No te estoy pidiendo que vuelvas a casa ni que las cosas sean como antes, continuó mi madre. Sé que eso no es posible, ni siquiera deseable. Solo quería que supieras que lo siento profundamente y que estoy intentando entender, intentando cambiar. Asentí lentamente. Gracias por decirlo. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Era la pregunta que temía, la que no tenía una respuesta clara. No lo sé, respondí con honestidad. Quiero creer que sí, pero no será rápido ni fácil. Y cuando digo perdonar, no me refiero a olvidar o a volver a la situación anterior. Perdonar significaría encontrar una nueva forma de relacionarnos, una que sea saludable para ambas. Mi madre asintió, aceptando mis términos sin protestas, algo inédito en nuestra historia. Me gustaría intentarlo, dijo. A tu ritmo, con tus condiciones. Terminamos nuestro café, hablando de cosas más ligeras. Me contó que había empezado clases de pintura, algo que siempre había querido hacer. Le hablé de mis estudios retomados, pero no de mi ascenso en el trabajo ni de mis nuevos amigos. Algunos aspectos de mi vida aún necesitaban protección, espacio para crecer sin su influencia. Al despedirnos, nos abrazamos brevemente. No fue el abrazo efusivo de la reconciliación total que ella quizás esperaba, pero tampoco fue el saludo, distante de dos extrañas. Fue el abrazo cauto de dos mujeres que reconocían su conexión, pero también sus heridas, un punto de partida más que un final. Mientras la veía alejarse por la acera, pensé en el viejo ficus del jardín botánico, en cómo sus raíces habían encontrado nuevas direcciones cuando las antiguas quedaban bloqueadas, en cómo había sobrevivido adaptándose, cambiando, creciendo de formas inesperadas. De pie junto a la puerta de la cafetería, respiré profundamente, el aire de Valencia, mi ciudad, que ahora empezaba a sentirse realmente mía. No porque hubiera nacido aquí, sino porque estaba eligiendo conscientemente hacerla parte de mi identidad, en mis propios términos. No sabía qué traería el futuro con mi familia. No sabía si las heridas sanarían completamente alguna vez, pero sí sabía esto. Ya no mendigaría ser vista. Ya no me definiría por mi utilidad para los demás. Ya no confundiría el sacrificio con el amor. Mientras caminaba hacia el mercado central, con su techo de hierro forjado y sus coloridos puestos, sonreí, no porque todo estuviera resuelto, nada estaba realmente resuelto, sino porque finalmente me había elegido a mí misma. Y cualquiera que fuera el camino que siguiera, lo recorrería con la certeza de que mis pasos eran míos, mis elecciones eran mías, mi vida era mía. El sol valenciano brillaba sobre los azulejos de la fachada modernista, creando destellos que parecían guiñarme un ojo cómplice. Una nueva estación se acercaba, y con ella, nuevas posibilidades. Estaba lista para todas ellas.